creo que se ve acá. Yo escuchaba recién a la compañera que muy bien decía, bueno, tenemos que animarnos a hablar de estos temas y a veces nos cuesta no tener miedo, creo que planteabas. Y la realidad es que a veces se nos instala el tema de violencia de género porque nos los han instalado durante muchos tiempos como una cuestión de violencia doméstica, individual, particular y la verdad que en una situación privada. Y cuando recurrimos al origen de por qué los 25 de noviembre muchas y muchos empezamos a hacer actividades de sensibilización, en realidad tiene que ver con el origen de la fecha, con el poder recordar mujeres que tuvieron, o sea, fueron víctimas de violencia, sí, pero de un sistema que vulneraba altamente los derechos humanos. Y fue con las hermanas Mirabal en la República Dominicana, que eran mujeres militantes que peleaban por los derechos propios, como poder acceder a la educación, pero también peleaban por un país mucho más democrático, porque se encontraban en una dictadura. Ese es el origen que da a empezar a debatir que internacionalmente nosotras y nosotros debemos considerar todos los días que tenemos que erradicar la violencia de género en nuestros países, en nuestros estados, en nuestra sociedad. Así que, bueno, nos parece importante poder traerlas. Y el material, que es simple, en realidad lo que trata de buscar, y me presento un poquito porque, bueno, me han presentado como presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, también pertenezco a Mujeres del Sur, y el origen de Mujeres del Sur tiene que ver con el encuentro de muchas mujeres que, como vieron en el video que presentaron las chicas, muchas veces nos autoconvocamos para poder ir a los encuentros anuales de mujeres que se hacen en el país. Y esas mujeres tenemos distintos perfiles, o sea, somos profesionales, somos referentes sociales, somos políticas, somos docentes, y en todos lados nos ponemos el objetivo durante el año de empezar a construir esto de la perspectiva de género. Entonces, este material lo que tiene son algunas cuestiones que también en la charla previa decíamos, las normativas no nos garantizan nada, ¿no? Entonces, ¿cómo repensar qué es lo que nos garantiza hoy poder avanzar en la erradicación de la violencia? Y lo fuimos haciendo entre cuestiones que construimos desde promotoras sociales y cuestiones que fuimos construyendo con profesionales con las cuales queremos profundizar la perspectiva de género en cada una de nuestras intervenciones. Desde el trabajo social trabajamos muy de cerca con las problemáticas más extremas de violencia de género, ¿no? Y bueno, y a principio de año desde el colegio, para introducir esta mirada, hicimos una pequeña capacitación. Y esta es una de las diapositivas de uno de los materiales, ¿no? Que armaron las compañeras que están en la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, que lo que hace es reconstruir algunas normativas que tenemos y que a veces parece que van a contrapelo de la realidad que nos sucede todos los días, porque uno dice, si tenemos tanta normativa, ¿por qué sigue avanzando? O sea, ¿o por qué se profundiza, o por qué continúa la violencia de género? Entonces, Malena me había dicho, bueno, algunos conceptos generales, a modo de que después busquemos, porque si no vamos a ocupar mucho tiempo, lo que a tener en cuenta, nosotros desde 1985 en el país adherimos a la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el 85 se ratifica y en el 94 la incorporamos a nuestra reforma de la Constitución Nacional. Y a partir del 94 adherimos a la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es Belén do Pará, se la conoce habitualmente. Algo que me pareció muy llamativo cuando las compañeras trataban de hacernos reflexionar sobre esto es, recuerdan en 1988 el caso Monzón, ¿no es cierto? Cuando Alicia Muniz es muerta en una situación que tardó un tiempo en dilucidarse. ¿Sí? Y yo hacía un paralelo con lo que nos pasó muy recientemente con Wanda Tadei, ¿no? O sea, mujeres víctimas de violencia de dos personas que socialmente podrían estar muy reconocidas o públicamente por sus saberes artísticos o deportivos muy reconocidas. Y la verdad que era poder reflexionar cómo fue en aquella época la instalación
de esa situación y cómo fue en este último año cuando se hablaba de One Data Day. Y ahí es como hay una brecha que uno dice, bueno, hoy hablamos con mucha más claridad de la violencia de género de lo que podíamos hablar en la época de Alicia Muniz, ¿no es cierto? Y las chicas hacen un juego con una imagen donde, posterior a que sea mucho más clara la situación, a Monzón se le hace un monumento recordándolo como un gran deportista, que lo es, pero que realmente tuvo esta otra parte que nosotros no podemos negar como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, poder reflexionar sobre esto era un poquito la idea. Y después, esperen que esto quería ir más adelante. Lo otro importante a destacar, después de mucho tiempo, porque ya estamos hablando del 2009, del 2010, que logramos, después de haber logrado otras leyes que tienen que ver con la violencia familiar en general, que nosotros tuvimos una ley nacional y una ley provincial que actualmente está vigente, pero que está más concentrado en la problemática de violencia familiar. Habla de distintos tipos de violencia, pero más concentrada en la familiar. Y la verdad que a partir del 2009 nos venimos dando, y antes en realidad, una tarea importante de dar a conocer, y esto lo hemos trabajado con Violeta antes de que se vote o no, que se promueva en la universidad, dar a conocer la nueva ley de violencia nacional, que es la 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus actividades interpersonales. La verdad que esta ley, que la logramos votar en el 2009 y reglamentar en el 2010, es una ley que nos ampara muchísimo y en todos los aspectos y nos permite hablar integralmente del concepto de género. También a modo de disparador y sin entrar en especializarnos en explicaciones detalladas, sí a lo mejor considerar su definición, que plantea que violencia es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas por el Estado y sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, criterio, práctica discriminatoria que ponga a las mujeres en desventaja respecto al varón. Es una definición larga, pero la verdad que, bueno, como les decía anteriormente, nos ampara plenamente en todos nuestros derechos. La ley, como ven aquí, no habla solo de la violencia doméstica, restringida a la esposa en un ámbito privado, sino que habla de distintos tipos de violencia. Habitualmente nosotros hablamos o en el sentido común hablamos de la física, como es lo más rápido, lo que más nos conmueve, pero esta ley lo que nos permite hablar de que podemos ser víctimas de distintos tipos de violencia, como la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial y la simbólica. Y que esta violencia se puede dar en distintos ámbitos. Y en eso podemos hablar de las modalidades de violencia doméstica, violencia laboral, obstétrica, violencia institucional, violencia contra la libertad reproductiva y violencia mediática. ¿Cuál es el sentido? O sea, el sentido de poder hablar esto es conocerla en profundidad. Nosotros permanentemente generamos acciones para, decimos, empoderar a las mujeres, ¿sí?, en sus distintos roles. Y empoderar tiene que ver, en principio, poder conocer y apropiarnos de nuestros derechos. Para nosotros es un avance importante que aún tiene un camino largo para poder apropiarse tanto en la sociedad como en el Estado de esta ley. En la provincia de Buenos Aires lo que nos sucede es que no se termina de incorporar a las distintas instancias del Estado a las cuales recurrimos las mujeres para protegernos, y creemos que esto tiene que ver con distintos temas, ¿no? Con relaciones de poder, con relaciones institucionales, con el conocimiento, con el buscar estrategias concretas para poder abordarlas.
Este es un tema. El otro es que decíamos, o sea, algo que nos preguntamos permanentemente y en la búsqueda de este empoderamiento, es poder pensar, y vuelvo para atrás, es, si tenemos este marco legal, ¿por qué siguen habiendo algunas estadísticas que nos preocupan? Y acá algunas, simplemente, que por ejemplo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Argentina 1 de cada 5 parejas hay violencia, el 42% de los casos de las mujeres asesinadas, el crimen lo realiza su pareja. Bueno, acá tienen varias otras más. Y otra estadística muy fuerte que se actualizó en estos días incluso, a través de la asociación La Casa del Encuentro y el Observatorio de Femicidios en la Argentina, que es lo que nos plantea que durante este año hubo 237 femicidios, o sea, mujeres muertas como consecuencias de la violencia de género. Y que esos 237 implican o significan un 15% más en relación al 2010 y un 40% más en relación al 2009. Ahí lo nombro a Tomás Santillán, un caso resonante, una situación resonante y dolorosa de estas últimas semanas, que tiene que ver con lo que las compañeras plantean como los femicidios vinculados, o sea, personas vinculadas a las mujeres víctimas de violencia que también corren el riesgo de muerte en función de estas situaciones de violencia. Y en la provincia de Buenos Aires, dentro de esos 237 femicidios, nos encontramos siendo la cabecera con 77 mujeres muertas por razones de género. Algo que también nos parecía importante destacar es, se publicaron recientemente, seguramente hay que profundizar más porque la provincia de Buenos Aires es muy grande y esto está hecho sobre 244 casos, pero el Ministerio de Salud de la provincia publicó algunas estadísticas que a veces nos cuestan encontrarlas en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y plantea estos datos que ustedes pueden ver acá. Un 76% de casos de violencia familiar y sexual corresponden a víctimas de mujeres, la mayoría son jóvenes entre 15 y 34 años, profundiza un poco en los tipos de violencia y bueno, agrega en sintonía con las anteriores, o sea, el 51% vive con su agresor. Es un avance en la provincia que creemos que hay que poder profundizar. La pregunta frente a esto es, ¿por qué no sigue sucediendo? Es lo que tratamos de hacernos y tratamos de buscar estrategias para poder avanzar en erradicar la violencia realmente en nuestra sociedad. Y tiene que ver qué nos pasa, ¿no? Teniendo estas leyes, estas normativas, que aún siga habiendo estas situaciones. Y concretamente creemos que tenemos, cuando hablamos de ciudadanía y en la construcción de nuevos estados, creemos que tenemos que poder avanzar en lo que consideramos la ciudadanía sustantiva, o sea que no solo nos alcance la norma, sino que esa norma la podamos alcanzar construyendo estrategias de equidad que nos permitan garantizar esa igualdad ante la ley. Y también lo que planteamos es no quedarnos en los casos más crueles, que tienen que ver con las muertes y quizás con la violencia física, que es la que más a lo mejor nos conmueve, sino también poder reflexionar de dónde proviene esto. Y en este marco sí nos parece poder pensar en otros elementos en donde las situaciones de las mujeres siguen siendo desigual en relación al conjunto, ¿no? Y que cuando hablamos de violencia, también el no poder participar o concretamente el no poder participar en la toma de decisiones también es una limitante para construir esos procesos de